Vale, jóvenes, ¿me confirman por favor cuando ya puedan ver mi pantalla? Bueno, gracias. Bueno, chicos, ya es la 1 de la tarde. Vi cuando todavía tenía la pantalla de Meet activa, que ya estaban 34 estudiantes conectados, así que vamos a dar inicio a la actividad. Como ustedes saben, el tema para este día es histogramas y dispersogramas. Es un tema que está programado al final. Sin embargo, para que sea más didáctico, la coordinación decidió adelantarlo por el hecho que el día de mañana se va a tener una actividad con una persona invitada que va a hablar sobre el manejo de los equipos automáticos. Y lo que son los histogramas y dispersogramas tiene mucho que ver con los equipos automatizados. Hay algunas cositas que están en los objetivos, en los contenidos para este tema, que aún no los he incluido. Se los agregaré para la clase del día, bueno, para la de las anormalidades encontradas tanto en eritrocitos y leucocitos, por el hecho que hay ciertos términos que vamos a ver en la clase, bueno, en las dos clases que vamos a tener la próxima semana, que si yo se los incluyo ahorita, tal vez algunos como que se van a preocupar al escuchar estos términos. Entonces, quisiera mejor incluirles eso en las clases de la próxima semana y así van a correlacionar este término ya con el aparecimiento en equipos automatizados. Entonces, ahí vamos a quedar para la siguiente clase. No se los quise incluir acá por esa situación. No quiero que vaya a haber confusión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de histogramas y dispersogramas, hacemos referencia a prácticamente a los resultados, las gráficas que vamos a obtener por parte del equipo automatizado que tienen correlación con nuestra muestra analizada. Vamos a ver en la clase que el análisis de esta muestra, la identificación de cada una de las células, el conteo que se tiene por los equipos automatizados, vienen a reflejarse o a representarse a través de esquemas. Y eso es lo que obtenemos, ¿verdad? Al final en el equipo, aparte de nuestros resultados ya, los datos, cuánto es el conteo de glóbulos rojos, cuánto es el conteo de glóbulos blancos, cuántas plaquetas hay en mi muestra. Todos esos datos van a estar ahí en el listadito de resultados y adicional estos equipos también arrojan ciertas gráficas. Dependiendo la complejidad del equipo, nos puede arrojar gráficas, en el caso de los glóbulos blancos, de 3 partes o de 5 partes. 3 partes incluye linfocitos, incluye polimorfonucleares e incluye mixtos de 3 partes. La dificultad con estos es que, como ustedes ven, les dije, 3 partes, linfocitos, polimorfonucleares y mixtos. Mixtos, generalmente en mixtos se van a encontrar monocitos y algunos linfocitos con núcleo bastante amplio. En cambio, en los polimorfonucleares van a estar incluidos neutrófilos, algunos eosinófilos y basófilos. Entonces, pero van a estar mezclados. Cuando hay un paciente con una alteración en estas células, tenemos por fuerza que hacer un frotis de sangre periférica y hacer nuestra fórmula diferencial para poder corroborar cuáles son las células presentes en esta muestra, porque
ese reporte de 3 partes no nos da un mayor detalle. Vienen ciertas series de células juntas en ese reporte. En cambio, en el equipo de 5 partes ya nos proporciona la cantidad de porcentaje. Es una introducción, no se preocupe, no he pasado ni una diapositiva. Sí, me imaginé que me iban a decir, pero es una introducción. La verdad que es para que me vaya un poquito entendiendo sobre el reporte. Cualquier duda, pues me la hacen saber, porque no quiero, ¿verdad?, que quede así como que no quedó muy claro. Bueno, entonces, como les explicaba, en el reporte de 5 partes va a estar detallado la cantidad de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Entonces, tenemos esa característica con cada uno de estos reportes. Los equipos automatizados, de forma general, están basados en tecnologías similares. Sin embargo, a medida va avanzando el tiempo, todo va siendo más innovador. Entonces, muchos de los equipos que tenemos actualmente ya nos aportan datos adicionales, hasta el volumen plaquetario, algo que no proporciona algunos equipos normales. Pero bueno, esto nada más como introducción. Vamos a ver un poquito sobre la historia, de dónde viene esto, cómo surgieron, ¿verdad?, estos equipos automatizados. Lo que es el análisis de muestras no es nada nuevo. Se tienen reportes de que allá por 1794 se hizo el primer reporte del conteo de las células hemáticas, el conteo de las células de la sangre. Imagínense hace cuánto tiempo. Son más de 200 años, 700, 900, 2000. Sí, ya tenemos más de 200 años, 206 más 226, 27 años. Entonces, no es nada nuevo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la humanidad desde hace mucho se ha esforzado por tratar la manera de investigar, de poder evaluar muestras, de poder obtener resultados de pacientes, ¿verdad?, para poder evaluar cómo está la situación de salud del paciente. Pero eso es el primer reporte del conteo de células hemáticas. ¿Sí? No están viendo uno que dice historia. ¿Hola? Esa, así, en esa estamos ahorita. Vaya, entonces, en cuanto al primer recuento ya electrónico que se tuvo, fue en 1934. Entonces, ese pues no es tan antiguo, sino que es un poquito más reciente. Se tuvo en esa fecha y se hizo con equipo hasta cierta manera un poco rudimentario, ¿verdad?, basándose en la detección fotoeléctrica que se tiene de la luz que es dispersada. Ya en 1956, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se tuvo una gran necesidad de personal que trabajara en el área de laboratorio clínico. Asimismo, la carga de trabajo se aumentó y, bueno, en vías de poder facilitar el conteo celular, en vías de que fuera más rápida la obtención de estos datos, fuera más preciso, ¿verdad?, y también más confiable estos datos, se tuvo el primer modelo, ¿verdad?, el modelo Coulter,
Coulter modelo A, que es este que tenemos a un lado, hasta cierta manera, ¿verdad? Rudimentario y nada que ver con los equipos que tenemos actualmente. Sin embargo, esto fue el inicio y si no se hubiera iniciado, pues no tuviéramos a esas fechas toda la tecnología que se tiene actualmente. Entonces, hoy en día hay equipos automatizados que también le dan hasta reportes de eritrosedimentación. Entonces, ya es una tecnología muy, pero muy avanzada. Entonces, todo esto fue el punto de partida, ¿verdad? Para poder trabajar y poder, pues, comenzar con el conteo ya automatizado de estos equipos. Entonces, de forma general, un equipo, un contador hematológico, va a estar compuesto de diversos elementos. Primeramente, un diluidor. Estos son partes básicas, ¿verdad? Que tienen los equipos que cuentan las células. Primeramente, un diluidor que tiene que contar con una solución diluyente, ¿verdad? Que permita separar células para poder observar cada una de, bueno, detectar en este caso, porque no es un microscopio, sino que es un equipo que basándose en características, dependiendo la tecnología que se ocupe, ¿verdad? Si es citometría de flujo, de acuerdo a la intensidad de los impulsos eléctricos generados, a los cambios de tensión generados en un fluido, pues así va a ser el tamaño de la célula. Y dependiendo la cantidad de estos impulsos que se encuentren, nos va a detectar la cantidad de células presentes. Entonces, tenemos el diluidor, que como les había comentado ya, se necesita de soluciones conductoras que nos permitan separar estas células y poder hacer que desfilen una a una para poder identificarlas adecuadamente. El aspirador, que ya va a ser el encargado, ¿verdad?, de absorber esa muestra para su identificación celular, va a llevar a la muestra hacia el dispositivo que va a medir la cantidad de cada una de las células. Tenemos el sistema de fluidos que va a permitir llevar esta muestra, esta suspensión, hasta un dispositivo que va a medir cada una de las células encontradas en esa muestra, y la cámara de recuento o dispositivo de medida, que ya es la parte del equipo que va a ir identificando cada una de estas células, dependiendo, ¿verdad?, de la alteración o del impulso eléctrico que se haya detectado. Además, tenemos dentro de las partes que componen esos equipos un transductor o detector, que en este caso van a generar los impulsos eléctricos a medida que las células van pasando por la zona que es destinada para detectar cada uno de estos cambios o pulsos eléctricos, y va a ir detectando, ¿verdad?, cada uno de esos impulsos. Tenemos el discriminador, que nos permite hacer una identificación de cada uno de esos impulsos e ir clasificando, ¿verdad? Si ese fue un impulso pequeñito, pues se clasifica. Ya vamos a ver, les voy a mostrar una imagen, porque tal vez hasta el momento no me vayan entendiendo mucho, pero ya cuando veamos las imágenes, sí vamos a entender mejor. Entonces, el discriminador nos va a permitir hacer una clasificación dependiendo la intensidad de ese pulso eléctrico que se genere.
si es un impulso pequeño, pues lo va a clasificar o lo va a colocar donde se encuentran identificados los impulsos pequeños. Si es un impulso más grande, se va a colocar o se va a identificar dónde está este impulso más grande. Entonces, para eso nos va a servir este discriminador. Tenemos el amplificador, que como su nombre lo dice, nos permite amplificar la señal eléctrica que va a ser emitida por el discriminador. Ya una vez amplificada esta señal, es transportada o es convertida, ¿verdad?, en una señal ya digital. El ordenador nos permite procesar cada una de esas señales que se detectan y poder convertir en datos que van a ser observados, ya sea en la computadora que ha sido adaptada al equipo, o puede ser impresa, ¿verdad?, en papel para poder observar cada uno de estos datos. Entonces, tenemos acá la muestra, se aspira, está el diluidor, que ya les había explicado, ¿verdad? Permite hacer una separación celular. Se incorpora también lo que es un agente lisante y se transporta hasta la cámara de recuento de cada una de las células. Tenemos el transductor, el discriminador, el amplificador y el convertidor, que es el que va a convertir ya cada una de estas señales en digitales. Entonces, como les había explicado al principio, una vez pasa esa célula por ese medio donde se van a ir detectando los cambios de impulsos eléctricos, se van a detectar, ¿verdad?, estos cambios. Entonces, la medida que se haga, ¿verdad?, de cada una de esas células, en la mayoría de los analizadores, de los equipos, se hace al mismo tiempo con el tamaño. Entonces, como va pasando celulita por celulita, celulita por celulita, el equipo va identificando el tamaño, o sea, la amplitud del pulso eléctrico, y cada pulso eléctrico lo va detectando, entonces, o sea, la cantidad de estos impulsos. Y esa cantidad va a ser proporcional a la cantidad de células presentes en la muestra. La intensidad de este pulso va a ser proporcional al tamaño de la célula presente en la muestra. Entonces, la mayoría de esos equipos realizan este conteo basándose en un principio, en el principio de la impedancia eléctrica. Este fue el primer principio en el que se basaron esos equipos automatizados, en donde permite hacer esa identificación de los cambios de pulsos eléctricos en una suspensión, ¿verdad? Entonces, de forma general, tenemos esos tres principios en los que se basa la tecnología utilizada para identificar las células presentes en una muestra. Entonces, tenemos la impedancia eléctrica, que es la que ya les había mencionado, que se basa en el principio de Coulter, que ya les expliqué al principio, pero ya lo vamos a volver a repetir. El otro es la citometría de flujo. Y se ha incorporado por aparte el láser óptico. Sin embargo, dentro de la citometría de flujo se incluye ya el láser óptico. Ya vamos a ver en qué consiste esta citometría de flujo, que es otra tecnología incorporada en la cual se basan estos equipos. Hay equipos automatizados que nos permiten identificar cada una de las células, para detectar cada una de las células usando estos dos principios, tanto la impedancia eléctrica así como la citometría de flujo.
Entonces, en cuanto a la impedancia eléctrica, esta se conoce también como el principio de Coulter, el que les explicaba, ¿verdad? Bueno, no se los había mencionado, pero bueno. Entonces, el principio de Coulter, que el que inició o el que propuso este principio fue el ingeniero Wallace Henry Coulter en 1956, ¿verdad? Fue el que dio inicio a esta era tecnológica, a lo que comenzó para poder tener ya equipos muy actualizados, muy innovadores. Entonces, a ese señor pues se le agradece que haya proporcionado esta información para que a partir de ello se pudieran crear o elaborar otros equipos con una tecnología más innovadora. Entonces, la impedancia eléctrica, como principio en el cual se basan esos equipos, tiene la característica de una eficiencia analítica, o sea que tiene una alta precisión y alta exactitud. Cuando hablamos de alta precisión y alta exactitud, nos referimos a que este resultado, si es procesado por diferentes personas o que se quiera hacer, ¿verdad?, un control en otro equipo que se tenga, o sea, que sean dos equipos automatizados que se tienen en un laboratorio, usted lo procesa y le da X resultados. Entonces, por ejemplo, supongamos le da 12 gramos sobre decilitros de hemoglobina en un equipo. Lo leen en el otro equipo y les dio ¿qué? 11.95 de hemoglobina. Entonces, quiere decir que tiene una alta precisión. Si el dato exacto de esta hemoglobina, supongamos, es de 12, el dato correcto de esa muestra, entonces, y al leerlo nos dio una hemoglobina de 12, quiere decir que mi equipo, mi técnica está siendo muy exacta y muy precisa. Entonces, esa es una de las características que tienen esos equipos, pero ojo, ¿verdad? Siempre y cuando se lleven a cabo los controles de calidad respectivos y adecuados, de acuerdo al equipo que se esté utilizando. Entonces, pero si no se tiene un control adecuado en el laboratorio, pues posiblemente nos den resultados repetitivos, mucha precisión, pero no exactos, ¿verdad? Entonces habría que valorar esa situación que también va a depender de cuán bien estoy llevando a cabo mi control de calidad interno en el laboratorio. Eso ustedes deben de tener desde ya, desde ahorita que se están formando, un alto compromiso con lo que es la calidad. Entonces, bueno, dentro de las características de la impedancia eléctrica es que se han ido incorporando nuevos parámetros que son de utilidad clínica. Hay un artículo, un documento que es de bueno, es colombiano el autor, que especifica o da a conocer una clasificación de los hemogramas que se tiene en Colombia. Entonces ahí va especificando dependiendo de los elementos o de cada uno de las partes que incluye el hemograma, así lo clasifica. Entonces, sin embargo, yo les mencionaba a mis estudiantes en el laboratorio de la semana pasada, un hemograma completo básico aquí en nuestro país le va a incluir hemoglobina, hematócrito, recuento de glóbulos rojos, los índices hematimétricos, recuento de glóbulos blancos, fórmula diferencial y plaquetas. Comercialmente, hoy en día
no quieren incluir plaquetas en un reporte de hemograma completo. No sé si solo en mi pueblo, pero generalmente no incluyen el conteo de plaquetas, pero un hemograma que no tenga plaquetas no es un hemograma completo. Entonces, hay que ser claro, ¿verdad? En cuanto a los parámetros que van a incluir, ya parámetros adicionales que nos proporciona un equipo automatizado, pues mucho mejor, ¿verdad? Con el resultado que vamos a tener, mejor para el paciente. Claro que eso incurre también en un mayor costo, porque en muchos equipos automatizados, dentro del resultado que aporta, incluyen lo que es aparte, ¿verdad? De los que ya les mencioné, lo que es la amplitud de distribución eritrocitaria, la amplitud de distribución plaquetaria, incluyen el volumen plaquetario, entonces incluyen a otro, ¿verdad? Ahí si ustedes ven algún reporte de algún laboratorio que tal vez tenga un equipo muy actualizado, podrían incluir hasta el recuento de reticulocitos, que ese sí no es así exigido a nivel nacional. Sin embargo, algunos equipos ya lo incluyen. Recuento de reticulocitos, incluyen la concentración de hemoglobina en reticulocito, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos, todos estos parámetros, como ven, se han ido incorporando. Además, dentro de las características de la impedancia eléctrica, se encuentra la rapidez. No es lo mismo que usted viene, mezcla su muestra, introduce la muestra al equipo y el equipo le va a estar dando un resultado que en un minuto y medio, en comparación con un procesamiento de tipo manual en el cual se debe hacer determinación de hemoglobina, que como ustedes ven lleva su tiempo, el montar, ¿verdad?, la muestra, medir el reactivo, el tiempo que se deja incubar la muestra, asimismo el recuento de glóbulos blancos, el frotis que va a servir para poder hacer nuestra fórmula diferencial, el montaje de los glóbulos blancos, el montaje de plaquetas para poder contarlas en la cámara de Neubauer. Entonces, todo esto incurre en tiempo que aproximadamente en nuestro medio, según la teoría, en un artículo que encontré decía que de 6 a 8 minutos. Sin embargo, no es ese tiempo, ¿verdad? Porque hay que montar cada una de las diluciones de muestra para identificar glóbulos blancos, plaquetas, montar la hemoglobina. Entonces, mínimo, dependiendo la agilidad que tenga el trabajador, 15, 20 minutos para poder obtener el resultado de un hemograma. Entonces, vemos el tiempo, la estandarización que tiene ese principio, la impedancia eléctrica. Puede estandarizarse y utilizarse el mismo principio en diferentes equipos y poderse adaptar a equipos más pequeños. Con respecto al recuento manual, ¿verdad?, pues es muy importante hacer mención en cuanto a la comparación de esos dos métodos. El recuento manual nos va a permitir obtener un resultado entre, ¿qué?, 15, 20 minutos. Asimismo, la variabilidad de resultados, se me ha olvidado la palabra, pero bueno, ya me voy a acordar, pero en cuanto a la variabilidad de resultados que podemos obtener en cuanto a la forma manual, anda entre 10 al 22% de variabilidad.
en comparación a menos del 1% con la automatización, siempre y cuando se haga una calibración y un control adecuado, ¿verdad? Entonces, para no aburrirlos, porque ya llevamos media hora y siento que no hemos avanzado tanto, yo a veces me extiendo demasiado en algunas cosas, pero vamos a tratar de ir más rapidito. Entonces, este método, la impedancia eléctrica, se basa en la resistencia que van a presentar las células cuando son sometidas en soluciones que no son conductoras eléctricas y que van a pasar de un medio a otro medio con diferente potencial cada uno de los medios, como está en la imagen. Si ustedes ven, este de acá, para que me puedan entender mejor, viene siendo el tubito de la muestra, ¿verdad? El tubito de la muestra, en la cual la muestra está contenida en un medio con una carga diferente a la que va a estar contenida ya cuando es aspirado por la aguja del equipo. Entonces, el paso que tiene la muestra a través del orificio de apertura, que sería este acá donde están las flechitas, de un medio con un potencial diferente a otro medio con el potencial, en este caso que tiene un potencial positivo, entonces acá va a haber un cambio de resistencia eléctrica. Entonces, este cambio, acá está más ampliado. Miren, el paso de la célula a través del orificio de apertura. Este paso de la célula va a generar un pulso eléctrico y este es el que va a ser identificado. Les había dicho que la intensidad de este pulso va a ser proporcional al tamaño, o sea, que entre más grande es la célula, la intensidad de este pulso va a ser mayor. Entre más pequeña es la célula, la intensidad del pulso va a ser menor. Entonces, así es como va el equipo identificando. Acá como vamos por parte, ¿verdad? Lo que les había explicado al principio. Cada vez que una célula atraviesa este orificio de apertura, se da un cambio en la resistencia eléctrica. Y ese cambio, este pulso que se genera, este va a ser proporcional, lo que les explicaba. Ahí dice, cada vez que una célula atraviesa el orificio de apertura, se presenta un cambio de la resistencia eléctrica, que el instrumento interpreta como un impulso. Este impulso es proporcional al volumen de líquido electrolítico desplazado. Y asimismo va a ser proporcional al tamaño de la célula. Entonces, no sé, creo que ahorita sí ya vamos entendiendo mejor lo que les había explicado en la primera lista que les puse al principio, ¿verdad? Entonces va pasando cada una de las células por el orificio de apertura, el pulso eléctrico es el que se va generando, se va a ir detectando y bueno, aquí tenemos la imagen. El osciloscopio, que antes bajo esta tecnología, ¿verdad? Se creó el equipo, el osciloscopio, y va detectando entre más grande era la célula o más grande el impulso, así más grande iba a ser la célula. Tenemos acá, miren, el primero es un pulso algo grandecito. Entonces quiere decir que la célula era un poco grandecita. Entonces, dependiendo, acá dice de 30 y 32 más o menos femtolitos. Entonces, el equipo, ese primer impulso que se generó, tuvo que haberlo graficado por acá. Entonces, si el siguiente pulso, por ejemplo, que se dio al pasar a la siguiente célula, que fue acá, supongamos que es de 28, entonces viene el osciloscopio, lo detecta y manda la señal que va a ser graficada y lo va a identificar acá, 28. Cada célula que pasa va a ir generando una línea y cada una de estas líneas va a irse colocando en el gráfico. Acá se va a colocar dependiendo el tamaño en femtolitros y dependiendo la cantidad. Por ejemplo, si identifico más
células de 32 femtolitros, pues van a ir agregándose más, ¿verdad? Graficándose más. Y acá tenemos, según este diagrama, que en este caso vendría siendo la base del histograma, en promedio, en femtolitros, estas células están entre 31 y 32. Si colocamos, bueno, 31.5. Si colocamos acá nuestra línea media, se podría identificar el volumen corpuscular medio, la media del volumen que presentan las células que están en esa muestra. Entonces, en ese caso sería 31.5. Entonces, como ven, cada una de esas gráficas nos permite identificar la cantidad de células, la proporción, o sea, el tamaño, el volumen corpuscular medio. Entonces, ahora creo que sí, ya vamos entendiendo un poquito mejor cómo es que se van generando esto, ¿verdad? Entonces dice acá, bajo esas circunstancias, los impulsos representan el tamaño, volumen de las células y el número de células que atraviesan el orificio de apertura es proporcional a la concentración del medio electrolítico. Eso ya se los había explicado. Y bueno, acá tenemos otra imagen, ¿verdad? En donde la muestra va a ser identificada, el impulso se amplifica, va a generar una señal que se va a traducir y en la pantalla pues vamos a ir observando las oscilaciones dependiendo el tamaño del pulso electrolítico que se va generando en la muestra. Entonces, el equipo, bueno, eso ya se los había explicado, ahora que la computadora va a detectar cada una de esas señales y es la que va a ir trasladando cada uno de esos pulsos a un gráfico, ¿verdad? A un histograma, hasta generar el histograma de volúmenes que nos va a identificar la cantidad de células que se encuentran presentes y también el tamaño, ¿verdad?, de cada una de estas células. Acá, eso ya se lo vengo diciendo, pero de ahí, bueno, ustedes lo leen después, que quiere decir que el número de esos pulsos es proporcional a la cantidad de células que está presente en la muestra y dependiendo la intensidad de estos pulsos, va a ser así también proporcional al tamaño de las células. La distribución, dice, y el tamaño de los mismos identifica las poblaciones celulares y los coeficientes de variación de cada una de ellas en el histograma. Esto ya lo vamos a ver, ¿verdad? La distribución, porque esto es muy importante, el ver cómo está distribuida mi gráfica. Si ustedes se fijan en el gráfico que tiene el eje de la Y, que es el vertical, el eje de las X, que es el horizontal, en el eje de las X vamos a ir identificando o detectando de acuerdo al tamaño de las células. Si ustedes se fijaron, en la primera imagen estaba por femtolitro, ¿verdad? Ya vamos a ver, ya más adelante tengo unos gráficos para que podamos entender un poco mejor esto sobre la distribución. Acá tenemos una imagen, ¿verdad? Si el pulso generado es pequeñito, asimismo va a ser pequeña la señal identificada. Eso es lo que nos quiere decir esta imagen. Si el pulso es mayor, como ustedes ven, así se grafica de un mayor tamaño. ¿Cuáles son las ventajas entonces de esta impedancia eléctrica? Es sencillo, básicamente, como ustedes ven. Bajo costo, pero bajo costo relativamente. ¿Por qué? Porque estos equipos, bueno, mañana cuando tengan su ponencia, pueden preguntarle, creo que la persona que les va a dar una ponencia trabaja en una empresa distribuidora de estos equipos. Entonces, andará por $6,000, me imagino, uno básico. Ya equipos más robustos que son de uso hospitalario, me imagino yo que han de andar por unos $12,000, $15,000. Entonces, podrán decir, ¿cómo va a ser de bajo costo si el equipo es bien caro, verdad?
Sin embargo, se dice que es de bajo costo porque al hacer el cálculo de cuánto costaría cada prueba, viene saliendo mucho más barato, ¿verdad? Asimismo, las empresas, por ejemplo, un hospital que tiene una carga de trabajo muy alta, si compra un equipo, así lo ven, pues desde el punto de vista administrativo, económico, que sale más barato, de acuerdo, ¿verdad? A los administradores venir, invertir en un equipo, que cada prueba va a salir más barata y nos ahorramos el recurso humano, ¿verdad? Porque ya el recurso humano no se va a desgastar 15, 20 minutos en un hemograma, sino que el equipo, los 15 o 20 minutos que una persona invertía para un hemograma, el equipo le va a estar dando de 15 a 20 resultados, creo que más. Si no me equivoco, esos equipos permiten leer en menos tiempo. Entonces, en esos 15, 20 minutos, el equipo analizaría de 15 a 20 muestras. Entonces, viendo la correlación costo-beneficio, al final viene siendo de bajo costo. Por eso es que se dice que tiene esa característica, aunque la inversión es bastante alta, ¿verdad? Entonces, tenemos esa característica, aunque a nosotros, ¿verdad? Como personal, como recurso humano, como que no se siente bien el hecho que digan, vamos a comprar el equipo y así nos contratamos otro recurso. Entonces, pero sin embargo, siempre es importante el trabajo del recurso humano, porque estos equipos, a pesar que son muy exactos, muy específicos, pero sí no hay un personal que lo utilice de forma adecuada, no tiene una cultura de calidad y va a estar reportando esas muestras sin pasar controles, entonces vamos a tener resultados no tan como que sensibles y específicos, ¿verdad? Entonces tenemos esa característica. No sé si están por ahí, jóvenes, porque yo estoy hablando y yo no quiero que se me vayan a dormir. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, le escuchamos. Ya le escucha, Lick. Bye. Y se le escucha. Ok, vaya, está bien, les voy a estar hablando de vez en cuando porque no voy a hacer que se me duerman, porque eso pasa, fíjense. Les digo porque ya me ha pasado en algunas reuniones, no a mí, pues. Yo a veces sí me estaba durmiendo, pero en una clase de inglés que tenía. Pero para que no se me vayan a dormir o se me vayan a desconcentrar. Bueno, dentro de las ventajas, posibilidad de poderse aplicar aún en instrumentos más pequeños. Esto ya se los había explicado. Marcada en medición de volúmenes celulares, o sea, el tamaño, ¿no? Poder evaluar el tamaño y como si ustedes recuerdan, el tamaño también nos permite hacer una identificación. Bueno, en este caso los índices hematimétricos, ¿verdad? Pero también va a estar correlacionado dependiendo del tamaño que observemos. Vaya, eso con respecto a la impedancia eléctrica. Más adelante vamos a seguir viendo algunas características de impedancia eléctrica, pero ahorita vamos a hablar un poco sobre la citometría de flujo. Esa citometría de flujo no es algo que sea puro, que sea específico solamente y exclusivamente para el área de hematología. Esta tecnología también se utiliza para poder averiguar o hacer un estudio en búsqueda de enfermedades neoplásicas, así como también algunas enfermedades inmunológicas, poder identificar leucemias, poder identificar linfomas, síndromes mieloproliferativos. ¿Por qué?
porque como veremos más adelante, incorpora diversas tecnologías, diversas ciencias que ya existían de forma independiente y que nos permiten poder hacer una identificación de una patología. Entonces, en la citometría de flujo, para poder, por ejemplo, en la identificación de enfermedades neoplásicas, muchas veces la muestra se trata con ciertos anticuerpos monoclonales o con fluorocromos, dependiendo del fluorocromo, si está presente el antígeno que se anda buscando, pues el equipo va a detectar la presencia de estos antígenos, dependiendo del anticuerpo que se coloque, ¿verdad? Y así identificar a la enfermedad que tenga este paciente. Ya ustedes llevaron diagnóstico inmunológico y como ustedes saben, siempre hay una relación llave-cerradura en cuanto al anticuerpo y antígeno. El anticuerpo pues es específico para el antígeno y tiene esa correlación llave-cerradura. Entonces tenemos la tecnología láser dentro de las ciencias o técnicas que se han incorporado en la citometría de flujo, tecnología láser, que es lo que les mencionaba al principio, la producción de anticuerpos monoclonales, la citoquímica, fluorocromoquímica y la ciencia computacional. Todas estas ciencias pues se unieron para dar inicio a esa citometría de flujo, que el recuento, la identificación celular, que es la característica que tiene esa citometría en los equipos automatizados, ha sido de mucha ayuda, ¿verdad? Para poder identificar las células. De forma general, el citómetro de flujo consta de 4 sistemas. Algunos solamente incluyen los primeros 3, sistema de fluidos, sistema óptico y sistema electrónico. Pero acá se ha incluido la base de datos. Pero bueno, el sistema de fluidos se encarga de transportar las células desde la muestra hasta donde va a ser detectada, hasta los sensores. El sistema óptico, ya una vez identificada cada una de esas células, genera y colecta los impulsos luminosos. En este caso son impulsos luminosos derivados de estas células. El sistema electrónico, estos impulsos los va a amplificar y digita las señales que son detectadas. Entonces, básicamente, pues esta es la forma en cómo trabaja, ¿verdad? Estos citómetros de flujo. Ya la base de datos se refiere a aquellos datos que son van a ser traducidos, ¿verdad? Cada uno de esos impulsos luminosos en datos que se transforman en gráficas o números para su posterior almacenamiento y uso. Entonces, tenemos esos 4 subsistemas básicos del citómetro de flujo. Pueden variar de uno a otro. Entonces, la muestra es suspendida en una solución que permite que se alineen una a una y a medida va alineándose esa muestra una a una, debe haber una fuente de luz láser que va a golpear o a estar sobre cada una de estas células y estas células va a reflejar cada uno de estos, esta luz que detecta, entonces refleja. Tenemos puede hacer puede reflejar la luz de forma directa a 10 centímetros, a 10 grados, perdón. En este caso se detecta el tamaño o a 90 grados, que ya nos permite identificar complejidad de las células. Entonces, como ustedes ven,
incide la fuente de luz, se refleja la fuente de luz que es detectada, esa fuente de luz que es reflejada. Hay otros detectores de luz y están los otros detectores que van a permitir hacer una identificación de la complejidad. Y asimismo, estos permiten identificar de acuerdo a la concentración o la complejidad celular. Si esta tiene presente material genético, la granulación, si ha sido tratada la muestra con fluorocromos, así se va a poder identificar. Una vez que se identifica por cada uno de esos detectores, dependiendo la complejidad, pues esos detectores van mandando a zonas específicas y va apareciendo punto por punto, dependiendo la presencia de cada una de las células, a modo de hacer una clasificación. El detector para los linfocitos, pues manda la señal y ya en el escartegrama o dispersograma nos permite clasificar la concentración de linfocitos. Si me detectó monocitos, pues me manda la señal de monocitos. Si detectó granulocitos, manda la señal de granulocitos. Aquellas muestras, como les mencionaba, que son tratadas con fluorescentes, con componentes fluorescentes, ¿verdad? Como fluoresceína, ficoeritrina, o con anticuerpos monoclonales, pues al incidir la luz láser, esta va a reflejar esta luz que incide en ella, la cual va a ser detectada por valga la redundancia, por detectores específicos de acuerdo a lo que se encuentre presente. Entonces, por eso es que también sirve para poder identificar. Por ejemplo, la muestra fue tratada para poder detectar anticuerpos CD4. Entonces viene en paciente adulto sano, se procesó la muestra, ese como ejemplo, jóvenes, porque un equipo de hematología, algunos sí, ya traen la tecnología que permiten hacer una identificación de la concentración de linfocitos, tanto linfocitos B o linfocitos T, la clasificación. En este caso, se hace una comparación de una muestra a través del citómetro de flujo que fue tratada. Una muestra del paciente sano, si ustedes ven el dispersograma o escartegrama, en esta zona debe estar presente la cantidad de CD4 que tiene el paciente. Si ustedes ven, está muy marcada, un paciente sano. El paciente con VIH ya tiene una diferencia de concentración. Se ven un poco escasa, ¿verdad? Entonces, acá tiene correlación porque los pacientes con VIH pues, van perdiendo la concentración de estas células CD4. Entonces, comparado el dispersograma de un paciente adulto sano con un paciente VIH positivo, se ve la diferencia de concentración y cada una de estas células me fue identificada a través, ¿verdad?, de mi citómetro de flujo. Tenemos acá el citómetro de flujo en donde se han ido colocando cada una de las células presentes en la muestra. Acá, como ustedes ven, tenemos los linfocitos en esta zona del dispersograma, los monocitos que están un poco más escasos, los neutrófilos que están más, hay una mayor concentración, y eosinófilos que están en menor concentración. Tenemos acá un histograma para glóbulos rojos. Si ustedes se fijan, si se recuerdan, ¿verdad? El eje de la Y nos va a poder identificar la cantidad. Por eso dice acá, número de glóbulos rojos. Y a medida donde se encuentra el pico o mayor cantidad o mayor elevación de la campana, ¿verdad? Quiere decir
que de este tamaño es el promedio y esa es la mayor concentración que hay. Supongamos, ¿verdad? En este de 50 a 100, acá que fuera 75, de 75 a 77. Entonces quiere decir que mi volumen corpuscular medio, mi media del volumen es de 75 femtolitros. Entonces, de acuerdo a cómo se encuentran ubicados nuestro gráfico, así podemos hacer una identificación o clasificación del tamaño. Si esta gráfica estuviera más virada hacia la izquierda, o sea, si comenzara más desde acá y subiera hasta acá, quisiera decir que en este caso tenemos glóbulos rojos pequeños, porque nos va midiendo la cantidad de glóbulos rojos de menor tamaño que están presentes. Entonces tenemos esa característica. En esta parte o en esta colita del histograma generalmente se identifican lo que son conglomerados, ¿verdad? O aglutinaciones de algunas de los glóbulos rojos o alguna alteración morfológica de estas células. Tenemos las plaquetas, que también van a identificar de acuerdo al tamaño de femtolitros y la cantidad de plaquetas. Entonces, básicamente, así está distribuido, ¿verdad? El histograma y el dispersograma. El dispersograma generalmente se encuentra basado en tecnología de citometría de flujo, como les había mencionado, porque la citometría de flujo permite hacer una identificación de la complejidad interna celular. Si hay presentes células granulares, dependiendo de la granulación que se encuentre presente, así el detector de la luz que ha sido reflejada, del láser que ha sido reflejado, pues así, dependiendo de lo que ha detectado, así va a ir traduciendo o transportando esa información. Entonces tenemos acá, como ustedes ven, en este caso están incorporados los linfocitos, los monocitos, acá. Hay muchos equipos que dan un resultado así y hacen ya la correlación, hacen una identificación dependiendo de la cantidad, ¿verdad?, de glóbulos rojos. Es importante poder hacer un estudio de la presencia de estas variaciones, porque hay equipos que ya traen un detector de células inmaduras. Bueno, acá miren, si ustedes ven, large immature cells, o sea, células grandes inmaduras que están acá, que están bien escasas. Entonces, eso permite hacer una identificación y quiere decir que el equipo está detectando células que no están maduras. ¿Y cuál es el trabajo del profesional en laboratorio clínico? Poder corroborar esta información. En muchos casos podría, ¿verdad?, no observarse, en el caso si fuera a través de un histograma que se esté detectando o un dispersograma y que no arroje ningún dato, podría ser porque sobrepasa la linealidad del equipo, ¿verdad? La concentración es mucho mayor de la que el equipo puede detectar, o puede haber alguna aplasia. Entonces, es siempre importante hacer una observación, un estudio de esta distribución celular. Entonces, por citometría de flujo, una vez incide la luz láser sobre la célula, les había mencionado, la dispersión frontal que tenga esta luz láser va a hacer referencia al tamaño de la célula. Y la dispersión lateral nos va a hacer referencia a la complejidad o composición de esa célula. Esto es así. La dispersión lateral nos va a dar información sobre la estructura interna, ya les había mencionado, por ejemplo, la granulación, la coloración, la lobulación que tenga esta célula. Asimismo, si
la célula se le incorporó algún fluorocromo para poder identificar alguna otra célula específico de acuerdo al contenido de ADN o de ARN, va a ser así también a través de la dispersión lateral que se puede identificar. Los eritroblastos, generalmente el equipo los separa de los glóbulos blancos basados en su tamaño y la cantidad de fluorescencia, en lo que es un dispersograma. Los eritroblastos, como ustedes saben, son glóbulos rojos que aún no han perdido su núcleo, ¿verdad? Pero que el equipo podría llegar a confundirlos con lo que es un linfocito. Entonces es importante hacer una evaluación. Hoy en día hay equipos que ya hacen una separación, pero anteriormente se tenía que, bueno, hoy en día también algunos equipos podrían identificarlos como linfocitos y dar así un recuento mucho mayor de leucocitos y un recuento mucho mayor de linfocitos. Entonces es importante en equipos que den alguna alarma poder hacer una identificación a través de un frotis de sangre. Vemos acá otro ejemplo del dispersograma en donde de acuerdo a la cantidad, a las células presentes, así se van colocando, ¿verdad?, la presencia de estas células, linfocitos, basófilos, plaquetas, neutrófilos, algunos granulocitos inmaduros, monocitos, linfocitos. Entonces ya hay un patrón de dónde van ubicadas cada una de las células. Pero dependiendo, si hay un aumento en la concentración de X célula, se va a ver una mayor concentración de lo punteado, ¿verdad? Como tenemos acá el ejemplo, una muestra normal, ¿verdad? En donde la fórmula diferencial tenemos linfocitos, los monocitos, los neutrófilos y los eosinófilos en menor cantidad. Los neutrófilos pues se encuentran en una mayor concentración, ¿verdad? Los linfocitos les siguen, monocitos, ustedes ven acá, monocitos hay un 6.3%, neutrófilos 78.1%. Bueno, no está tan normal, ¿verdad? Porque ya está arriba de 70%, hay una mayor concentración de neutrófilos. Y se ve una mayor, un punteado mucho mayor, ¿verdad? Eosinófilos 1.2%. Entonces, se hace una correlación. En el caso de, veamos, acá este es de reticulocitos, como les decía, muchos equipos ya automatizados incluyen datos sobre los reticulocitos. Acá tenemos reticulocitos 1.36%. Uno de el índice reticulocitario fraccionado de 12.3, entonces son datos adicionales. En cuanto a las plaquetas, acá tenemos 271,000 plaquetas. Y acá está el gráfico. Entonces, siempre hay que hacer una correlación de la cantidad de células presentes con el gráfico que nos va a presentar. Pero bueno, ya cayendo de nuevo en lo que son los histogramas, tenemos que este está representado por dos ejes, el eje de las X, que es el horizontal, y el eje de las Y. El eje de las X horizontal se encuentra en femtolitros, ¿sí? Lo que les mencionaba, que oscila entre 70 o 50, algunos hasta los 130 femtolitros, dependiendo del tamaño de las células, ¿verdad? Así pues se va colocando en el gráfico. Y el número de partículas es representado por el eje de la Y. A mayor concentración de X partícula, pues así se va obteniendo mayor concentración de esa célula. El histograma entonces de glóbulos rojos
se encuentra dividido en dos partes. Ya se los había mencionado al principio, que les explicaba que este extendido hacia la derecha, esta colita, este dedo, hacía referencia a algunos eritrocitos que se aglomeran, una aglutinación, ¿verdad? Muchas veces pueden ser artefactos o algunos eritrocitos que pueden romperse, ¿verdad? Son restos de eritrocitos. Tenemos el cuerpo que va a identificar a la fracción completa de los eritrocitos, que puede oscilar entre los 50 hasta 130 femtolitros. El volumen corpuscular medio, ya les había mencionado, si se coloca una línea aquí, ¿verdad? En medio de la curva gaussiana, podemos hacer una identificación de nuestro volumen corpuscular medio. Y así tenemos lo que es la distribución celular. Lo que es el volumen corpuscular medio se encuentra normal relativamente, ¿verdad? Entonces la curva está bastante bien distribuida. Tenemos acá los eritrocitos y plaquetas que también pueden ser identificadas o detectadas en el gráfico. Tenemos, bueno, esto es un histograma de los equipos, los primeros, en los cuales nos hacía detectaban, ¿verdad?, lo que era plaquetas, microeritrocitos, si están identificados en el área con menor femtolitros. Y acá tenemos ya la curva gaussiana, que en este caso podría haber, según la bibliografía, podrían estar presentes también reticulocitos. Como ustedes saben, esas son células inmaduras de un mayor tamaño. Pueden haber agregados celulares en esta zona y acá algunos linfocitos, y posteriormente venía ya el histograma para glóbulos blancos. En los histogramas anteriores, ¿verdad? Ya posteriormente, a través de la citometría de flujo, permite una identificación más adecuada de las células de la línea blanca. Entonces, los histogramas, ¿cómo los vamos a interpretar? Un histograma normal podría oscilar su tamaño, ¿verdad? Entre los 60, comenzar algunos eritrocitos pequeños, pero que se encuentran en una menor cantidad y muy escasa cantidad, hasta los 115 más o menos femtolitros. Entonces, con una media de unos 70, 88 más o menos del volumen corpuscular medio. Esa de acá a la izquierda, entonces sería un histograma normal. Si ustedes se fijan, ese es el ejemplo de otro histograma, en la cual la curva ha iniciado antes de los 30 femtolitros. Y mi media se encuentra aproximadamente por los 70. Bueno, acá dice volumen globular medio 64, es mucho menos todavía. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? La curva se movió hacia el lado izquierdo, que es donde se encuentran localizadas las células de menor tamaño. Quiere decir que en mi muestra tengo presente una mayor cantidad de células pequeñas. Acá está sombreado la curva normal. Y si ustedes se fijan, está más hacia el lado izquierdo. Quiere decir que tengo presente microeritrocitos. Acá tenemos otro ejemplo. En este hemograma, dice histograma de eritrocitos, en el hemograma de cuadro en un paciente normal. Esta es una curva normal. Si ustedes se fijan en comparación esta, que tenemos la línea verdecita, y ha iniciado acá la curva mucho más al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, de la línea verde. Acá está más cerca de la línea verde. Entonces quiere decir que en este caso están de menor tamaño. Pueden haber mayor concentración
de microeritrocitos. En este caso, si ustedes se fijan, está más hacia el lado derecho el inicio de la curva. En este caso, vamos a tener presencia de mayor cantidad de macroeritrocitos. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Vaya, tenemos este otro ejemplo, la curva normal, ¿verdad? Y acá tenemos una característica de deficiencia de hierro. Generalmente, acá pues se le ha agregado deficiencia de hierro y ha incorporado una imagen donde los eritrocitos se ven con su parte media bien, pero bien amplia, ¿verdad? Queriendo dar a entender que hay una menor concentración de hemoglobina. Eso porque la mayoría de anemias donde hay presencia de microeritrocitos se correlaciona por una deficiencia de hierro. Entonces, por eso se hace una correlación. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? La curva gaussiana girada o que se ha movido hacia el lado izquierdo. El volumen globular medio de 64. Entonces, hay microeritrocitos y se correlaciona con la presencia de deficiencia de hierro. En este caso, si ustedes ven, tenemos los glóbulos rojos. Se ha iniciado mucho antes, ¿verdad? De los 30. No inicia desde antes de los 30 femtolitros. Posiblemente haya presencia de esquistocitos o restos de glóbulos rojos, que por eso es que no les quiero mencionar ese término y por eso no les incluí lo otro, que se lo voy a incluir en la siguiente clase. Entonces, ha iniciado bastante antes de 30 y si ustedes ven, va hacia el lado derecho, donde hay una mayor, bueno, se esquematizan los de mayor tamaño, porque en la curva los femtolitros son mayores acá. El volumen globular medio es de 128.5. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que hay presencia de macroeritrocitos. Acá tenemos nuestra sombreado, cómo tendría que ser una curva normal, y esa es la muestra de mi paciente. Entonces, acá en este ejemplo, pues están graficadas también las plaquetas, ¿verdad? Que también va por femtolitros, de 2 hasta 15 femtolitros. Aquí están los glóbulos rojos, que es en el caso de ese paciente donde hay macroeritrocitos. Si ustedes se fijan, después de los 50 comienza a crearse la curva y se mantiene y llega hasta los 150. Entonces, hasta los 150 femtolitros. Quiere decir que hay presencia de una gran concentración de macroeritrocitos. Y aquí tenemos nuestra curva para los glóbulos blancos. Vaya, en mi dispersograma, ya les había mencionado esto, están distribuidas cada una de las células, ¿verdad? De acuerdo a la complejidad, de acuerdo al tamaño. Así son ubicados en el dispersograma. Acá tenemos linfocitos, neutrófilos, ¿verdad? Monocitos, eosinófilos. Y aquí están ya ubicados. Aquí este es de un paciente normal, donde hay monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que están en una menor concentración. En esta dice citograma que muestra leucocitosis, o sea, una cantidad de leucocitos mayor de lo normal, por eso es leucocitosis. Con presencia de células inmaduras. Acá, si ustedes se fijan, comparando con el normal, acá no está presente este punteado que caracteriza a las inmaduras. Miren acá, está presente una gran cantidad de células inmaduras. Desviación a la izquierda, dice. Granulocitos inmaduros. Entonces, eso es lo que quiere decir ese término, la desviación a la izquierda. Son células inmaduras. Vaya,
Después de que se produce la acción deslizante, en el caso de los glóbulos blancos, van siendo contadas las células a través de la impedancia eléctrica, siempre de acuerdo a los pulsos que son producidos, ¿verdad? Cuando pasa una partícula en la solución electrolítica y que se va a ir midiendo el cambio de intensidad o de voltaje. Entonces, cada uno de esos cambios equivale al número de partículas y la duración va a equivaler al volumen de cada una de las partículas. Este es en el caso del histograma para la serie blanca. Dependiendo, ¿verdad?, del tamaño que tenga de femtolitros, así va siendo ubicada. Y aquí tenemos los linfocitos, que son los de un poquito de menor tamaño, ¿verdad? Células mixtas, ese es en el caso de los equipos que les mencionaba de tres líneas, ¿verdad? Que nos aportan solo tres clasificaciones de 3 líneas, no es el de 5. Y tenemos los polimorfonucleares neutrófilos, acá en una mayor concentración. Sin embargo, en esta en algunos equipos se incorporan también eosinófilos y basófilos, ¿verdad? Entonces, este es en el histograma de algunos equipos que son prácticamente los más sencillos. No es parecido al dispersograma que nos va a arrojar aquellos equipos basados en una tecnología de citometría de flujo. Acá tenemos, ¿verdad?, los linfocitos, las mixtas y los neutrófilos. Acá tenemos 34.9% de mixtos, que es el que caracteriza acá. Tenemos 8.1% de los mixtos y 57% de los granulocitos. Tenemos los glóbulos rojos. Nuestro volumen corpuscular medio es de 89 femtolitros, prácticamente es lo normal. La curva gaussiana está normal, ¿verdad? No hay macroeritrocitos ni microeritrocitos. Y tenemos las plaquetas. Otro ejemplo, ¿verdad? Siempre con un equipo de tres líneas para los glóbulos blancos. Linfocitos, mixtos, polimorfonucleares, que los va a clasificar de acuerdo al tamaño de cada una de las células. En este caso dice granulocitos 1.5, mixtos 0.3, linfocitos 1%. Aquí es el porcentaje. Linfocitos 38.7%. Los mixtos 11.5%. Están bastante altos. En estos casos, pues lo ideal es hacer el frotis, hacer mi fórmula diferencial con el microscopio, ¿verdad? Para poder identificar las células que estén presentes. Tenemos los granulocitos, 49.8%. Mi curva de distribución para los eritrocitos, que en este caso, si ustedes se fijan, la curva es un poquito mayormente virada hacia la izquierda, sin embargo, se encuentra todavía dentro de un valor normal para el volumen corpuscular medio. 89 creo que es. Sí, 89 femtolitros. Entonces hay eritrocitos normales. Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Los eritrocitos, la curva gaussiana, las plaquetas. En el caso de una leucemia linfoblástica aguda, en el cual hay una mayor concentración de células inmaduras, porque es de tipo aguda, por el citómetro de flujo nos permite identificar, ¿verdad? Acá, si ustedes ven en el dispersograma, se encuentran presentes
No vemos neutrófilos, sino hay una población mieloide que ha sido identificada a través del equipo y células blastos, o sea, células inmaduras. La mayor concentración de células que tiene este paciente es de células inmaduras de la línea mieloide. Entonces, es lo bonito de esos equipos porque ya hace una identificación, ¿verdad?, de qué es lo que se está observando. Tenemos aquí un ejemplo de la curva gaussiana para los glóbulos rojos, el histograma, en donde si ustedes se fijan, hay dos picos, 1, 2 picos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Este es un recuento de glóbulos rojos de paciente post-transfundido. Tiene dos poblaciones de eritrocitos. Por eso es que hay, acá me identifica una población y esa es otra población. En este caso, también tenemos una curva con dos picos. Entonces, en este caso, quiere decir que el paciente está recibiendo terapias con hematínicos, productores de nuevos eritrocitos. Entonces, tenemos las dos poblaciones, ¿verdad? Y acá también tenemos las dos poblaciones, la población de los eritrocitos del paciente y los eritrocitos del donante. En cuanto a la diferenciación de leucocitos, esto ya se los había explicado, solamente se lo voy a repetir. Con la citometría de flujo, al emitirse el láser sobre cada célula, va a dispersar esa luz. A nivel lateral nos va a permitir identificar la complejidad de la célula. Si esta dispersión es de tipo frontal, nos permite identificar el tamaño. Y si se adicionan fluorescentes a esta muestra, nos va a permitir saber la presencia de ácidos nucleicos. Si se le adicionan anticuerpos mononucleares todavía, ¿verdad? Nos permite identificar antígenos específicos. Vaya, con respecto al recuento manual de los eritrocitos, ya habíamos mencionado que ese es un procedimiento muy, pero muy tedioso, que requiere bastante tiempo, un poco estresante. El equipo automático nos permite obtener resultados, les había dicho, en 1 minuto para un paciente o a veces hasta menos. En cambio, eso es lo que les mencionaba, la bibliografía dice de 6 a 8 minutos en promedio, pero yo creería y diría que es un poco más, ¿verdad? El coeficiente de variación, este es, yo solo les había mencionado la variación, pero en este caso el coeficiente de variación para el recuento de eritrocitos manuales es amplio, de 10 a 22%, cuando en el recuento automatizado es de menos del 1%. Entonces, este coeficiente de variación es de tomarlo muy en cuenta porque con ese coeficiente muy alto estamos sacando los volúmenes eritrocitarios que son importantes para poder hacer una clasificación de las anemias. Entonces, ahí la importancia, ¿verdad? A la hora de valorar. Acá está el recuento de eritrocitos de forma automatizada, es de menos del 1%. Va, en el caso de los autoanalizadores, pueden haber valores falsos dependiendo los insumos o reactivos que se estén utilizando. Hay muchos equipos que son de circuito cerrado y que no permiten la lectura de las muestras con reactivos diferentes. Hay otros que sí son de circuito abierto, hay otros que son de circuito cerrado, pero muchos se atreven a poder a manipularlo, ¿verdad? Para que pueda tomar otros reactivos, pero ya esa manipulación repercute en la calidad del resultado que le va a dar al paciente. Entonces es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Los reactivos que se van a utilizar, que sean los adecuados para cada equipo.
Para la forma automatizada, pues lo ideal es ocupar siempre el reactivo para el cual el equipo ha sido elaborado, ha sido estandarizado y fue probado, ¿verdad? Entonces, esto es así, hay ciertas repercusiones o alteraciones por los cambios de la población, la altura sobre el nivel del mar, que puede ser muy diferente la altura sobre el nivel del mar o la temperatura a la cual fueron elaborados estos equipos en comparación a la altura o la temperatura a la cual se van a ocupar en el laboratorio, ¿verdad? Cuando se utilizan aquellos reactivos caseros, ¿verdad? O que son universales, podrían verse alterados algunos resultados con el fin de que se reduzcan los costos, podría repercutir en la calidad del resultado que usted le va a dar al paciente. Asimismo, la falta de cultura de un control de calidad podría repercutir porque puede tener el equipo más novedoso, el último que acaba de salir de X marca, bueno, de la Abbott, que es de las mejorcitas, es una marca japonesa. Pero si usted no sabe usar el equipo, no lo sabe calibrar, no pasa sus controles, pues el resultado no va a ser adecuado, no van a ser de calidad, a pesar que tenga un buen equipo. Entonces, hay que saber, ¿verdad? Como por ejemplo, hay casos que mucha gente anda un teléfono de los más avanzados, que cuestan 1,500, pero para lo que lo ocupan solo es para Facebook, ¿verdad? Entonces, casi comparando esos ejemplos, cuando tiene en su mano una mini computadora de la cual puede sacar mucho provecho. Entonces, ¿pero qué pasa? No lo sabe utilizar. Por eso no lo ocupa para mayor cosa. Así pasa con estos equipos. Puede tener la mayor tecnología, pero si el personal que lo está ocupando no lo sabe ocupar, no lo han capacitado adecuadamente y también no hay interés, pues hay de estar el equipo, ¿verdad? Esos equipos para obtener hematócrito generalmente lo hacen a través de fórmulas. Por medio del recuento de eritrocitos, se multiplica por el volumen corpuscular medio y se divide entre 10. Hace una diferencia del 2 al 3%, un poco más bajo que un hematócrito manual, porque está libre de lo que es plasma acumulado intercelularmente. Entonces, es bueno tener en cuenta eso, ¿verdad? A lo que les agregué, dice, recordar que las alarmas que aparecen en el histograma no son concluyentes, son una guía para el analista. Dice, su correcto uso, así como la correcta interpretación de los histogramas, representan una herramienta crucial en el desarrollo de la labor del analista. Entonces, las alarmas que mande su equipo no es algo ya determinante. Si le manda una alarma de que hay presencia de células inmaduras, el profesional en laboratorio no debe liberar ese resultado así por así. Debe ir a hacer su control de calidad, hacer, ¿verdad?, una determinación de si en realidad están presentes estas células que me está diciendo mi equipo. El recuento electrónico se puede hacer por citometría de flujo como una prueba independiente o en autoanalizadores de hematología de cuarta generación como parte integral del hemograma. Entonces, ya la que es la tecnología por citómetro de flujo ya les había explicado. Esto, jóvenes, de manera básica. En la clase de la próxima semana, cuando estemos viendo algunos términos relacionados con morfologías de algunas células, voy a incorporarles un poquito sobre eso para que podamos completarlo. Ahorita les voy a presentar un video donde se
esquematiza, va describiéndose cada paso, qué es lo que va pasando dentro del equipo. Entonces, vamos ahorita a ver. Voy a poner un poquito de música. Ahí dice hasta 90 pruebas por hora le puede realizar el equipo, o sea que es menos de 1 minuto para poder dar el resultado de una muestra. Ahí va, el equipo mezcla la muestra. Para quienes se nos olvida, ¿verdad? Hasta el equipo ya viene programado para mezclar la muestra, evitar la sedimentación. Aspira la cantidad de muestra al área y ya va a ser trasladada para su identificación específica de las células presentes. Ahí está el sensor de sangre. Ahí está, mire, por impedancia se hace la detección de glóbulos rojos y plaquetas. Y una a una va pasando las células a través del orificio de apertura, lo que les mencionaba. A medida entra una célula, dependiendo el tamaño, así va graficando, ¿verdad?, la intensidad del pulso generado. Si es pequeña la célula, pues el pulso es pequeño. Ya en este caso se hace la identificación de cada una de las células de la línea blanca. Ahí está el rayo láser, que es utilizado en la tecnología de citometría de que les mencionaba.
Y como ustedes ven, a medida van pasando las células y el equipo va identificando cada una de las células presentes, así va graficando, ¿verdad? En el dispersograma o descartegrama. Bueno, jóvenes, de forma bastante básica, pues les he explicado. Espero que el día de mañana se pueda reforzar aún más, ¿verdad? Esta información. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se me durmieron? Hola. Loli, aquí estamos. Aquí estamos. Vale, perfecto. Bueno, la próxima semana tenemos clases el día jueves, no, espérame, miércoles y viernes.